una vez más por estar conectados a este sistema que monitorea y conduce con mucha habilidad y con mucha dedicación la doctora Lina. Siempre está primera, gracias a Dios, dándonos instrucciones a todos los que de alguna manera no sabemos nada de este sistema audiovisual. Todos hacemos lo posible, doctor. La segunda jornada por esta conmemoración, vamos a escuchar algunas reflexiones de los actores. Y como decíamos ayer también, el próximo 1 de noviembre, quizás lo hagamos el 2 o el 3, también ingresa al primer año las ciudades de Mercedes y Curuzú y Mercedes, lo cual queremos también de alguna manera hacer o repetir esta muy buena experiencia que nos dieron ayer los actores, que tuvieron distintos enfoques, porque ahí viene lo rico, ¿no? Distintos enfoques, y esto hace que pensemos muy seriamente que el nuevo código invade nuestros sentidos, nuestras habilidades, se mete dentro de nuestro conocimiento, de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, y eso nos permite afirmar de que tenemos reacciones, llamémosle así, distintas. Y esto es muy interesante, muy loable y muy importante. Lo que sí también sigo rescatando, que desde cualquier punto de vista que analicemos y escuchemos a los actores, a todos los que tienen la responsabilidad en la implementación de este nuevo código, hay una piedra fundamental, una columna vertebral para todos, que es la responsabilidad de la función asumida. Y todos desde su punto de vista, desde su óptica, desde su perspectiva, de su actividad sensorial, digamos así, han encumbrado algunos de los temas, y todos fueron distintos, y ahí viene lo interesante de toda esta conversación, que nosotros siempre la tratamos de analizar como una verdadera charla de café. Ayer se reiteró de que en distintos conversatorios, no en exposiciones, sino en distintos conversatorios, fueron, digamos, amalgamando, creando un criterio que cada uno va a tener que ir desarrollando y perfeccionándolo a medida de que la propia experiencia así lo indique. Lo único que nosotros hemos aconsejado es que esa experiencia sea transmitida a los demás, para que ganemos tiempo, para que ganemos esfuerzo, para que ganemos un montón de otras cuestiones que, si estamos solos en nuestros propios despachos, va a ser muy difícil que la transmisión de los conocimientos y de las experiencias y de los casos puedan lograr un impacto positivo. Al contrario, estar solo significa quizás un impacto totalmente negativo, a mi manera de ver. Y entonces vamos a iniciar en la tarde de hoy, agradeciendo la participación de todos, y que hoy tenemos la presencia de más de 420 personas que se han incorporado a nuestra charla virtual. En esta oportunidad le vamos a pedir al doctor Alejandro Chaín, con el cual comparto la inmensa responsabilidad que nos otorgaron nuestros colegas del Superior Tribunal, que estamos de designarnos como responsables en la implementación de este código. Y bueno, creo que tiene también una visión que quizás sea muy distinta a la mía, muy distinta a la de ustedes, y esto nos va a servir profundamente a todos. Doctor Chaín.
Hola. Hola, estimado Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes Bueno, a los empezamos tu presentes. palabra, por favor. Te saludaba y saludaba también a todos los que están compartiendo esta conferencia. Es viernes a la tarde, de modo que hay que calificar el agradecimiento, y esto es una muestra, una clara demostración, como si fuese un alegato a esto, del entusiasmo y la actitud puesta en la implementación del nuevo Código Procesal Penal y sobre todo el compromiso con el nuevo modelo, que no es una cuestión menor, especialmente porque fundamentalmente los actuales magistrados, funcionarios, auxiliares, colaboradores, y en general los abogados también, venían con una cultura y con una experiencia incorporada. Y yo, como siempre, los pocos que por ahí agotan su paciencia en escucharme, que me conocen, saben que reitero hasta el cansancio esa célebre frase de Giorgio Agamben, cuando habla que el conocimiento científico actual se basa en la ciencia y en la experiencia. Y que el conocimiento científico teórico, hoy con los medios, no estamos hablando de esas bibliotecas oscuras, ¿verdad?, pensadas por Humberto Eco, controladas por un bibliotecario que no deja que nadie se acerque, porque allí está la sabiduría y además es secreta y sectaria. Hoy con los medios que tenemos, con la posibilidad, con la oferta académica, pensemos los cursos organizados por la doctora Lina acá en el área, y comparemos con 10 o 15 años atrás, y veremos que la oferta de conocimiento teórico hoy está abastecida. Pero el tema de la experiencia, como dice Agamben, esa es otra cuestión. Pero también nos reta, nos desafía Agamben, sobre todo a las generaciones que son las que tendrán, como decís vos, que hacerse responsables de esta cuestión, que son los jóvenes, hagan su experiencia. Hacer la experiencia es, sintetizando el pensamiento de Giorgio, es vivir la experiencia, sentir la experiencia, con conocimiento, para que no sea todo plenamente sorpresivo ni intuitivo. Y es lo que están haciendo y nos están demostrando todas las circunscripciones, todos los magistrados, los funcionarios, el Ministerio Público. Decía ayer el doctor Aldaz, ¿verdad?, a quien da gusto escuchar, como a todos los que participaron. Algunos dirán, y sí, además por ser tan joven, ¿verdad?, por tener tan buena presencia, y él hablaba de que le sorprendió el planteo de la defensa. Y en efecto, cuando aparece el protagonismo, aparecen los talentos, aparecen las virtudes que por allí están ocultas. Terminó el sistema procesal mixto, estamos decididos a abandonar la ley y el código derogado, le damos las gracias, ha cumplido su misión. Acá tanto el doctor Panzeri como yo y muchos otros se han formado y hemos construido la experiencia, y ahora simplemente venimos a devolver nuestra colaboración, nuestro compromiso, nuestro apoyo, por allí algún consejo, pero sobre todo quiero volver a destacar una idea. Con el entusiasmo y la actitud, a veces es suficiente para sobreponerse a cualquier obstáculo. Eduardo, que como yo, él en el rugby, yo en el fútbol, somos ya ahora entusiastas de esos deportes, sabemos en los partidos parejos,
Sí, bueno, sabemos que en los partidos parejos la actitud a veces marca la diferencia. Es decir, cuando la cuestión viene fácil, se nota el buen juego, el juego bonito, pero cuando las cuestiones comienzan a complicarse porque los problemas aparecen, sin llamarlos, yo siempre digo, no llamemos al problema porque va a venir solito, se va a presentar y nos va a decir, señores, aquí estoy. Allí es donde la actitud marca la diferencia. Y eso es lo que han demostrado nuestros magistrados, nuestros funcionarios, nuestros empleados. Así que nosotros seguiremos acompañando bajo el liderazgo del doctor Eduardo Panzeri, que tiene el acompañamiento de todo el Superior Tribunal, y además yo quiero simplemente terminar con mencionar esta cuestión. Él y el equipo que formó, todas las personas que conforman su equipo, la implementación, digamos, yo no voy a dar nombres, porque además todos las y los conocen, y la mesa chica de trabajo que comprende áreas que son de apoyo técnico y de servicio a todo el Poder Judicial, porque cuando cualquier funcionario de la Dirección de Informática, de la Dirección de Arquitectura, de la Dirección de Administración, no me quiero olvidar porque quiero permanecer íntegro el lunes, de todos los que, de todos y todas las que integran la mesa chica de trabajo, están cumpliendo con tareas adicionales. Y lo hacen con una absoluta generosidad y desprendimiento. De modo que yo eso quiero destacar, porque cuando a algún organismo, a alguna oficina, le toca hacer algún aporte, tienen que saber que también Eduardo, que es el que está, como yo les dije en una oportunidad, es el que conduce este tren, es el motorman, y a él le gusta andar en tren bala, ya sabemos, tiene un equipo de colaboradores que está firme. Así que están dadas las condiciones para implementar con éxito en la primera circunscripción, que seguirán el ejemplo de sus hermanos de las demás. Muchas gracias, y a parar las orejas y escuchar la experiencia de nuestros funcionarios. Gracias, Eduardo. Gracias a vos, Ale. Y seguimos, esto que quede claro, seguimos siendo una buena junta, diríamos, para esta implementación. Bueno, ¿qué le parece si doctora Patricia Silvina Aguirre inicia esta tarde su experiencia, cuenta su reflexión, sus temores, sus virtudes? Doctora Aguirre. ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Cómo están? Sí, señora. Bueno, buenas tardes a todos. Responsable de la oficina judicial Yo soy de Paso de los Libres. Responsable junto con la doctora Mercedes Otazú de la oficina judicial de Paso de los Libres. Bueno, como todos saben de qué se trata esta oficina judicial, es una oficina de carácter administrativo que se encarga de la coordinación y la gestión de los procesos que se van llevando adelante. Una vez que se requiere la intervención de algún juez, entra en funcionamiento la oficina judicial. Los grandes desafíos que tuvimos en este año de implementación, en primer lugar, bueno, nos llamaron, nos dijeron que fuimos seleccionados para la oficina judicial. Tuvimos semanas de capacitación donde nos conocimos, nos explicaron las funciones. Yo les cuento más o menos la experiencia y cómo se arrancó en este camino de la oficina judicial y de la implementación del código acá en Paso de los Libres. El primer gran desafío que tuvimos fue comprender y entender y dimensionar cuál era la función que se esperaba de nosotros. Teníamos que estar a la altura de las circunstancias y no era una responsabilidad menor la que nos correspondía. Abandonar nuestros lugares de secretaria de juzgado de instrucción
y ponernos a cargo de la oficina judicial. Una vez que formamos nuestro equipo de trabajo, que fue conformado con gente de los distintos juzgados, y luego se incorporó un personal del tribunal oral, formar el equipo de trabajo, entender cuál era el trabajo que teníamos que hacer, distribuir las tareas y llevar adelante los protocolos de actuación, para los que contamos siempre con el apoyo incondicional y la dirección de Andrea González Cabañas y de Belén Germán, que la verdad que hago propicia la oportunidad para agradecerles el apoyo incondicional en todo este año de implementación, a cualquier día, a cualquier hora, y siempre presentes con nosotros. Bueno, una vez que entendimos qué teníamos que hacer, nos capacitaron, empezamos a ponernos en funcionamiento, había que explicarle a la gente quiénes éramos. Organizamos reuniones con la presidenta del Colegio de Abogados, con el Ministerio Público, con los jueces, con el jefe de la Unidad Regional Cuarta, que vino con los comisarios de todas las comisarías, y explicándoles más o menos cuál era la función que íbamos a tener de ahora en más, de qué manera nos íbamos a comunicar. Y bueno, de a poquito empezamos ese camino. Al principio fue muy anecdótico porque llamábamos, por ejemplo, para una audiencia, pidiendo que traigan a un detenido a la oficina judicial. ¿A dónde? No. Y bueno, y era explicar, en todas esas primeras comunicaciones era explicar, bueno, somos la oficina judicial, organizamos las audiencias, acá va a venir, y bueno, y se fue, y eso creo que en este año, mediante la desformalización y los medios de comunicación y la facilidad que tenemos de contacto con la gente directamente, pudimos ir dando a conocer cuál era el trabajo de la oficina judicial y qué es lo que pasaba acá. Rescato enormemente el contacto con la ciudadanía, o sea, no solo con los actores penales, sino con las personas, con las víctimas, con los imputados. Se los llama, se le comunica que son las audiencias, vienen, se les explica, ellos pueden ver, el mismo imputado puede ver, por ejemplo, que el fiscal está hablando de lo que sucedió, del hecho que se le hizo saber en la formalización de la imputación, le conoce al juez, el juez resuelve esa situación, en ese momento y esa audiencia ya termina con una resolución. Entonces, eso es, yo rescato muchísimo eso, es el mayor cambio que noté, digamos, la transparencia del sistema y la agilidad y la eficiencia. Como oficina judicial, fue todo un desafío para nosotros este año en las primeras situaciones. Todo fue la primera vez, el primer pedido de audiencia, la primera medida de coerción, el primer juicio, y bueno, y se fue zanjando, y como dijo el doctor Chaín, siempre con la mejor voluntad, porque cuando hay buena voluntad y hay buena predisposición, se puede salir adelante. Otra cosa que fue muy importante son el permanente equilibrio que tiene que haber entre la actuación de las partes. Cada una de las partes tiene que cumplir con su rol, con su función, en tiempo y en forma. Mientras cada parte se mantenga cumpliendo su rol y su función, las cosas van a llegar a buen puerto. Y esto es importante, y también quiero rescatar la actuación de los jueces, de los fiscales, de los defensores, siempre con una actitud muy humilde, siempre preguntando, conversando, tratando de ver cómo se podía mejorar. Siempre después de cada audiencia se hacían reuniones, bueno, pasó así, la próxima vez podemos mejorar esto, podemos mejorar aquello, y mediante estas prácticas se fue mejorando, se fue evolucionando permanentemente. No tuvimos mayores inconvenientes, todos pusieron la mejor voluntad y la mejor predisposición, y siempre contando con el apoyo del doctor Panzeri, sobre todo en este camino de la implementación. Lo que más rescato también son los recursos humanos que tuvimos, porque más allá de todos los recursos tecnológicos y demás con los que contamos, los recursos humanos fueron muy importantes, porque mediante esos recursos se fueron superando todos los obstáculos que fuimos teniendo.
ya sea edilicios, ya sea tecnológicos, todos los obstáculos se fueron superando siempre favorablemente mediante los recursos humanos que tenemos, preparados siempre para las situaciones, siempre tratando de sacar adelante todo. Así que bueno, ese es mi resumen de este año de implementación. Queda mucho camino por recorrer, pero estoy muy orgullosa del trabajo que se hizo, muy agradecida de la oportunidad que me dieron y realmente que queda mucho camino por andar, pero en este año es una experiencia muy favorable la que tuvimos desde el punto de vista siempre de la oficina judicial. No sé si hay alguna pregunta o algo en particular que quieran que reseñe, algún caso en particular que hayamos tenido. No sé. Bueno, gracias, doctora. Vamos a continuar con la doctora Mercedes Noelia Otazú, también responsable de la Oficina Judicial de Paso de los Libres, que tuvieron la oportunidad de abrir fuego de este tema. ¿Y qué fuego? De administración de toda esta problemática que significaba el nuevo código. Hola, Mercedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te escuchamos. A todos y a todas. Como recién lo mencionó el doctor, me llamo Mercedes Otazú. Trabajo hace 1 año y moneditas en la Oficina Judicial de Paso de los Libres con Patricia como corresponsable de las dos. Anoche, tratando de rememorar o de recordar algunas vivencias que vivimos, que pasamos en la Oficina Judicial desde que iniciamos hasta ahora, se me venía mucha a la mente una frase que la mencionaba Eduardo Galeano, que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. También me generaba mucha sensación de orgullo recordar las cosas que hicimos hasta ahora. Y lo digo porque las 7 personas que estamos ahora en la oficina judicial, Patricia, Néstor, Ana, Rita, Caro, Leti, que se fue para Cursú, y yo salimos de nuestra zona de confort. Como dijo Patricia, nos hicieron las entrevistas, todos estábamos en juzgado de instrucción 1, en juzgado de instrucción 2, en el top, ya sabíamos qué hacer, qué no teníamos que hacer, estábamos en lugares, edilicios o con infraestructura que estaban buenos, pero sobre todo la mecánica de trabajo ya la conocíamos. Y nos eligieron para ir a la oficina judicial. Nos fuimos a otro lugar y nos tuvimos que enfrentar a un gran miedo, que era: ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué estamos acá? Poco a poco, y nos ayudó un montón el tema de la pandemia, con Patricia, que a las mañanas nos teníamos que quedar, en ese tiempo nos quedábamos las dos, empezamos a leer las guías de trabajo de otras oficinas judiciales, de otras OGAs, y ahí empezamos como a ver más o menos cómo funcionaba la dinámica, a leer el código, que ese es un gran error que cometí yo. Cuando tuve la entrevista con el personal de recursos humanos, me acuerdo que la pregunta que me hicieron era si yo quería formar parte de la oficina judicial, o qué pensaba de la oficina judicial, y dije: no, es una oficina administrativa, o solo se dedica a las cuestiones administrativas, nada más que eso. Y que en parte es cierto, es una oficina de gestión y administrativa, pero hay que leer el código, y hay que saber el código. Y se presentan un montón de cuestiones que es ir al código, leerlo y resolverlas ahí. Con Patricia empezamos a trabajar con las guías, hicimos las guías de trabajo las dos, fuimos trabajando, como lo dijo, con la ayuda de Belén, con la ayuda de Andrea, con la ayuda de Juliana. Nos enfrentamos con un montón de dificultades hasta el día de hoy, pero tomo la palabra actitud. Con mucha actitud enfrentamos desde el primer día hasta el día de hoy un montón de adversidades, un montón. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión, y como meta, nos planteamos las dos a fuego, también tomo la palabra fuego, como meta las audiencias, ¿salen o salen? A como del lugar.
Viene una parte y pide una audiencia y esa audiencia se tiene que hacer. Buenísimo. Y con puntualidad. Y parecía una utopía, nos decían, no, eso es imposible. Las audiencias no se pueden suspender y puntualidad, no. Recuerdo en una oportunidad, se fijó una audiencia, se cortó la luz en donde estábamos. ¿Ahora qué hacemos? Teléfono celular. Uno de los chicos alumbraba con la linterna, el otro filmaba y probamos con la Q4. Si nos quedábamos sin batería en la Q4, se registraba con el teléfono celular. Eso es actitud. La audiencia se hizo, y puntual. Hoy a la mañana se hicieron 2 audiencias. El lugar donde estábamos físicamente ahora nos queda un poco lejos del centro. Y teníamos cerca del mediodía una audiencia de Cecilia de Pena. Hicimos las 2 audiencias. Salió una a las 9 de la mañana, la otra salió a las 10 de la mañana, y el juicio, la segunda parte del juicio, salió a las 12 en punto. 12:30 habíamos terminado todo. Entonces, eso también es actitud. Con los pocos recursos que tenemos, los que llevamos adelante la oficina judicial somos nosotros. Con el apoyo incondicional, reitero, de las chicas, y con muchísima actitud. Sobre la marcha fuimos aprendiendo para qué estábamos ahí, qué teníamos que hacer y cómo hacer. Ahora surgen situaciones nuevas que obviamente la burbuja nos complica un montón, el tema de que implica que Patricia y yo estemos conectadas todo el día, pero lo coordinamos, lo trabajamos con los chicos, tenemos participación todos y la verdad que es un trabajo muy gratificante. El lugar en la oficina judicial a mí me dio el privilegio de conocer gente vecina, personas que quiero un montón, que estimo un montón, personas que están en Goya ahora en la oficina judicial, las chicas de Mercedes, las chicas que están en Curuzú, los chicos de Montecasero. Creamos una comunidad muy linda, una comunidad muy unida, y cuando uno o alguno tiene alguna dificultad, estamos todos. Lo hablamos entre todos y lo tratamos o nos acompañamos entre todos en las buenas y en las malas. La verdad que es un trabajo, más allá sí, falta un montón, un montonazo, pero se empezó, arrancamos, empezamos hace un año, vamos a seguir avanzando, obviamente, vamos a ir mejorando. El que no camina no se cae, entonces como estamos caminando no vamos a caer, sino una vez, un montón de veces, pero vamos a ir aprendiendo de los errores, no nos vamos a quedar en los errores, vamos a salir de ellos, y va a ir queriendo, y la verdad que es un trabajo muy lindo, muy gratificante. Quizás muchas cosas que hace la oficina judicial no se ven, pero el juez al momento de la audiencia se sienta y decide, porque ya no tiene toda la carga administrativa y de gestión que tenía antes. Él se siente y decide. El fiscal, la defensa, el querellante se sienta y pide. Solamente eso, porque ya no tiene otro tipo de carga. Y sabe que el juez no está contaminado con la otra. La víctima, el imputado, y vuelvo de nuevo a una de las audiencias de esta mañana, con una audiencia de clausura, donde finalizó con un juicio abreviado pleno. Le explicaron de una manera súper clara a la persona que terminó condenada que él tenía que cumplir con las reglas de conducta. Y le explicaron bien cuáles eran las reglas de conducta que tenía que cumplir y cuál era la consecuencia si él no cumplía. Y lo entendió, pero él miraba al fiscal, miraba a la defensa y lo miraba al juez, y los tres le daban su fundamento y los tres le explicaban. Eso, la verdad que es para mí una de las grandes ventajas que tiene este nuevo sistema. Ni hablar de la informalidad, ni hablar del WhatsApp, que para nosotros es una gran herramienta, que nos sirve un montón, la utilizamos un montón, el celular es lo más en este momento. Y la verdad que estoy muy orgullosa, y es lo último que voy a decir, estoy muy orgullosa del lugar en donde estoy muy orgullosa y muy feliz de trabajar con la gente que trabajo. Me siento acompañada, me siento cuidada y me siento querida, que eso creo que es calidad de trabajo. No estoy convencida que es calidad de trabajo,
y que vamos a cambiar un montón de cosas. Hay que tener actitud en dejar el granito de arena. Nada más, doctor. Gracias, Mercedes. Y recordándoles que en nuestra pantalla tenemos más de 164 cédulas realizadas por la OFIJU, que yo les decía ayer que eran solamente 6 personas que están trabajando, con más de 1.353 cargos, 1.165 oficios librados y 9.046 proveídos realizados por la OFIJU. Estas pequeñas cositas que mencionó Mercedes son el producto de estas sumas, estos números bastante importantes que estamos recibiendo. A su vez, habló de 2 audiencias, hoy, esta mañana, que no están contabilizadas dentro de las 1.469 que se han generado a la fecha. Y entonces vemos que esto es algo de todos los días, de una predisposición para sumar permanentemente en la gestión administrativa de la problemática que significa la solución a nuestros conflictos en la sociedad. Desde la ciudad de Montecaseros está presente el escribano Aldo Norberto Altamirano, que ya estamos teniendo más de 562 personas que te puedan escuchar, Aldo. Gracias y esperamos tu reflexión. Aldo, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, perfectamente se lo escucha y también se lo está bien. Sí, sí. Bueno, sí, perfecto. Bueno, muy bien. Prácticamente Patricia y Mercedes han hecho un resumen de algunos puntos que había anotado acá yo para exponer, para compartir junto a todos los que están en este momento en conexión. Lo que sí quiero rescatar y resaltar, en primer lugar, es que luego de 30 años de estar en un sistema escrito, para mí fue todo un desafío ingresar a una nueva etapa, porque sinceramente esto fue un vuelco de 360 grados en mi vida laboral, ¿no? Acostumbrado a hacer oficios o cédulas notificatorias, duplicado mínimo, triplicado y hasta cuatriplicado a veces para que traiga firmado desde la vieja Cámara de Apelaciones o Cámara No Criminal, con el cargo que se entregó, el expediente que se envió. Hoy se ha facilitado enormemente a raíz, por un lado, de la situación sanitaria y por otro lado, por la cuestión de las conexiones y las comunicaciones informáticas. Y eso, evidentemente, que ha redundado en una mejora en la calidad y celeridad en la calidad de trabajo. Antes esto era impensado. Prácticamente nosotros ni nos imaginábamos que podía ocurrir estas situaciones, y hoy día con la implementación del código y las nuevas formas de comunicación y notificación, porque nuestra oficina, como ya lo dijeron Patricia y Mercedes, sobre todo Patricia, es esencialmente de organización de las audiencias y sobre todo de comunicación de las resoluciones que el juez dicta en esa audiencia, o en esas audiencias. Esa función se facilita enormemente, como he dicho, por la existencia de los medios telemáticos que hoy tenemos a nuestro alcance. Pero no debe olvidarse que además detrás de todo esto está el factor humano. Y sin la presencia y sin el respaldo del personal que día a día acompaña la tarea, esto no sería posible. Esa situación se da y cobra mayor importancia en aquellas situaciones donde sufren desperfectos los equipos,
entonces hay que implementar una salida rápida, una solución al caso, y eso ha sucedido y se ha salido de la mejor manera posible. No se han frustrado audiencias, se las ha realizado de manera alternativa, con como dijeron, con algún celular, grabando y volcando posteriormente a los sistemas informáticos que son los que regulan la actividad de la oficina. En un comienzo despertó mucha incertidumbre, mucha duda, porque éramos los primeros en la provincia en donde iba a comenzar a aplicarse el nuevo código. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿de dónde sacábamos los modelos, qué función cumple la oficina, qué es lo que hace, qué intervención tiene en ese famoso artículo 62 del código, ¿no? Donde habla de la colaboración que tiene con los integrantes del Ministerio Público o con el juez mismo? Todas esas incógnitas que de alguna manera fueron despejándose a medida que se realizaron los conversatorios con personal que pertenecía a otras provincias donde ya estaban vigentes este tipo de código, y de alguna manera fuimos deslindando nuestras tareas frente a la que tenía que hacer el Ministerio Público y a la que tiene que hacer el juez por su lado y la defensa, obviamente. Entonces aparece una oficina que es judicial, pero que no depende, ¿no?, ni del juez ni del Ministerio Público. Entonces, toda una incógnita, una serie de dudas de cómo iba a funcionar. Y ha traído para mí sorpresa positiva, en el sentido de que hoy día la gente, el ciudadano común, que siempre estaba esperando la cédula, el papel, como le dicen ellos, porque se presentaban y decían, no me dejó la policía el papel, no sé qué es lo que tengo que hacer. Bueno, prácticamente esa pregunta ha desaparecido en el ciudadano que es citado a una audiencia, porque utilizamos el celular y la gente viene, ha faltado a muy pocas audiencias. Faltaron en casos muy puntuales, o por el tiempo, por el estado del tiempo en ese momento, o por situaciones muy excepcionales, pero la mayoría de las audiencias se han realizado y la gente ha comparecido. Y nadie ha cuestionado la forma en que se le comunicó. Al contrario, agradecidos están de que se le llama, que se le comunica, y entonces toda esa situación que antes, de a poco, o salvo en los últimos años, antes de que se implemente el código, también se utilizaba el sistema notificatorio de manera telefónica, pero muchos años antes era todo escrito, y si no estaba escrito y no estaba firmado, no se podía hacer comparecer por la fuerza pública al citado, porque no fue el que firmó personalmente, sino que firmó el primo, que firmó la madre, el hermano, el quien estaba en la casa. Bueno, todas esas situaciones hoy han desaparecido. La comparecencia de la persona indicada, o sea, la que se quiere que esté en la audiencia, se logra, y eso ha redundado en un beneficio de que la audiencia se realiza. Bueno, después, se van suscitando otras situaciones que se irán acomodando con el transcurso del tiempo, porque evidentemente este código recién comienza a andar, ¿no? Y la carga hoy la tiene el Ministerio Público con su investigación, lo que antes nosotros teníamos como expediente. También quiero destacar, al riesgo de ser repetitivo, reiterativo en este aspecto, la colaboración permanente que existe entre todo el personal de los OFIJUS, no solamente entre los responsables, sino entre todo el personal que siempre está de manera predispuesta para evacuar alguna consulta, alguna duda, dar una solución, porque nos consultamos, si le ha pasado o no le pasó tal y tal cosa, tal situación, así ya te paso el modelo, te paso el decreto que yo tengo, fíjate, adecualo, a ver si te sirve todo. Entonces toda esa situación lleva
a que uno trabaje tranquilo, sin contar con el apoyo incondicional que siempre tenemos de parte de Andrea y de Belén, en este aspecto también. Así que, sinceramente, lo que en un principio fue dudas para mí, incertidumbre, hoy puedo decir que me siento muy satisfecho por estar al frente de un grupo que siempre responde cuando se lo requiere, cuando se lo necesita, y bueno, transmitir, compartir junto a los oyentes, a los que están en este momento en conexión, estas experiencias que nos han sucedido, tanto acá como en Libre, y bueno, seguramente en Curuzú, Merced y en el resto de las ciudades también van a comentar sus experiencias cuando les llegue la oportunidad. Quería decir eso por mi parte. Con esto termino mi exposición, y siempre resaltando el factor humano que está detrás de todo éxito en todas las cosas. Buenas tardes. Gracias, Aldo, por tu reflexión. A mí también se me ocurre que, de acuerdo a todos que están escuchando hoy y ayer, debemos resaltar el trabajo de los señores jueces civiles de primera instancia de la ciudad de Paso de los Libres y de Montecasero, principalmente a la doctora López, al doctor Zamudio de Montecaseros, al doctor Gatti, Batalla y Legarreta. Fíjense ustedes que escucha, ellos son... Se le entrecorta un poquito, ¿Sí? Se le entrecorta un poquito la voz. Ajá. Me parece que el internet le está fallando un poco, que es ese tema, ese problema. Capaz. ¿Y ahora cómo me escuchás? Ahí ¿Me escuchás sí, más ahí. o menos? ¿Bien? Ahora mejor. Bueno, sin decía de entrecortarse. que decía principalmente de que tenemos que resaltar en el día de hoy el tremendo trabajo que han colaborado los doctores López, la doctora López de Montecasero, el doctor Zamudio también de Montecasero, y de Paso de los Libres, el doctor Gatti, la doctora Legarreta y la doctora Batalla. Ellos, cuando ingresan al Poder Judicial, ingresaron para resolver las cuestiones civiles, laborales, y como la doctora Legarreta y López, para las cuestiones de familia. Y vemos que hoy necesitamos de su presencia, necesitamos de su colaboración, de su subrogancia, y en muchas de estas audiencias, de las 1469, también estuvieron al frente como juez, estos 5 jueces que hoy me gustaría resaltar, su gran predisposición, y de una posición de cero, llamémoslo así, porque cero conocimiento, cero habilidad para todo desarrollar estas cuestiones que nos presentan como grandes obstáculos el nuevo código. En vez de decir yo no puedo, yo no quiero, creo que no es mi deber, por el contrario, estuvieron al lado nuestro. Así que yo desde siempre le digo que no me gusta hablar de jueces de primera instancia, de segunda instancia, juzgados de paz, juzgados laborales. A mí me gusta hablar de jueces que tienen la capacidad y la responsabilidad de solucionar y de buscar la solución a todos los conflictos que se nos presentan en la sociedad. Si son civiles, penales o laborales, es otro problema. Y para eso vamos a dar apoyo, para eso vamos a dar conocimiento, para eso vamos a dar experiencia, para que el desarrollo de las audiencias sea lo más pacífico posible, y buscando la solución definitiva, que es la posibilidad de una decisión para que se termine el conflicto. También debemos agradecer de que muchos jueces de
el sector civil, llamémosle así, ayer nos acompañaron, como las distintas presidencias de las cámaras de apelación en lo civil, comercial y laboral, y por supuesto nuestro agradecimiento por acompañarnos tan importante para nosotros, los que estamos en el sector penal. Para nosotros es muy importante el día de ayer y el día de hoy. Continuando con las distintas reflexiones, está presente el doctor Jorge Alberto Esper, hoy juez de revisión, ayer juez de apelación en la ciudad de Mercedes, Corrientes. ¿Cómo le va, doctor Jorge Alberto Esper? Sí, buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Podemos escuchar su óptica, sí, ¿cómo no? Frente a todo este problema que significa la implementación de nuestro código. Sí, cómo no. Antes que nada, saludar a todos los asistentes, especialmente a los miembros del Superior Tribunal, presentes, digamos, y bueno, en especial hacer un agradecimiento a usted, doctor Panzeri, por el acompañamiento permanente en este camino recorrido. Bueno, en principio quiero mencionar en este primer año de implementación del nuevo código algunas bondades que advierto, no son las únicas, sino las que me parecen más trascendentes en esta primera etapa. Y voy a empezar por el juez imparcial. Yo creo que lo primero que uno observa en este nuevo código es la imparcialidad del juez. Y esta imparcialidad del juez nos trae aparejado lo que tantas veces uno reclama, el debido proceso. Entonces, para que exista un debido proceso, debemos empezar por un juez imparcial que se ocupe de la parte jurisdiccional y no de la parte investigativa, como ocurría en otras épocas. También me parece importante el nuevo rol que tiene el Ministerio Público Fiscal, ya que se le asignan nuevas y muy importantes funciones y específicamente y con exclusividad llevar adelante la investigación, cosas que en otros momentos era compartida o muchas veces mayormente estaba a cargo de la policía. Hoy es una responsabilidad excluyente del fiscal. También veo con agrado el rol que le toca a la defensa, ya que considero que al poder gestionar sus propias evidencias y también su propia teoría del caso, tiene una autonomía muy diferente a la de antaño, porque normalmente, también el fiscal, pero normalmente muchas veces la defensa ante siempre hacerlo a través de instrucción. Hoy tiene plena autonomía como para gestionar su propia evidencia y llevar adelante su teoría del caso. Entonces esto me parece que le da como mayor al proceso, le da mayor autonomía, cada parte se ocupa de su propio juego y sin necesidad de recurrir a lo que otros pueden hacer por ella. Entonces esto lleva también a otra situación, esta oralidad, esta igualdad de armas o de roles y esta imparcialidad del juez permite una mayor transparencia tanto en la investigación como en esta etapa preparatoria, lo cual me parece que
hace a que las partes, ante cualquier situación que quieran exponer, lo tienen que hacer a través de audiencias. Me parece ícono fundamental también en esta nueva norma legal que debemos aplicar. Y hago un punto acá también, este sistema de audiencia, al principio, y hago eco de lo que acaba de comentar la doctora Ostazú, todas las audiencias que hemos realizado nosotros, siempre, al principio uno cree que no va a ser posible, pero siempre en todas y cada una de las que hemos realizado con la Oficina Judicial de Mercedes, pero también con la Oficina Judicial de Curuzú, de Libres, de Montecaseros, Goya, Esquina, siempre empezaron a horario. Jamás ninguna se demoraron las partes en su ingreso a la audiencia. Así que eso también una cosa que uno por momentos duda, que ante la informalidad, que muchas veces somos, siempre nos sucede que tenemos esa informalidad, en este caso jamás se presentó. Por supuesto, no está de más decir, siempre dando el ejemplo, porque nosotros 5 minutos antes estamos constituidos en este recinto, y también las partes que van a asistir a la audiencia. Pero dejado este punto que me surgió remarcar cuando escuché lo que había dicho la doctora, también quiero destacar como muy importante la oralidad. Y esta oralidad que antes solamente la teníamos en la etapa que era privativa de la etapa del juicio, hoy atraviesa todo el proceso desde la etapa preparatoria hasta la finalización del proceso. Y esto ¿a qué lleva esta oralidad? Esta oralidad nos lleva a tener, que en mi caso particular, por ahí era lo que resultaba como uno dice, bueno, voy a ver cómo en este caso, cómo se presenta el hecho de escuchar, esa escucha que debe ser, requiere mucha concentración y mucha atención, porque son las partes que están planteando oralmente su situación y lo que pretenden, en este caso del Tribunal de Revisión, cosa que antes nosotros estábamos acostumbrados, o por ahí teníamos tiempo de leer o releer, estábamos acostumbrados a leer y a escribir. Hoy se nos pide otra cosa, hoy se nos pide escuchar, enmarcar esta situación que las partes nos traen, y luego dar, en el mismo momento, dar una resolución. Entonces, esta resolución yo creo que nosotros, que este Tribunal de Revisión la da luego de escuchar a las partes, sin solución de continuidad, hace que evite toda dispersión y toda situación de que uno pueda llegar a alejarse de lo que fue materia de tratamiento en la audiencia. Inclusive le ponemos rostro también a la decisión, porque todas las audiencias que hemos tenido, las presenciales en la Oficina Judicial de Mercedes, con el imputado, estuvieron presentes el imputado y la víctima, y las que se realizaron en otras oficinas judiciales donde tienen sede los jueces de garantía cuyas decisiones revisamos,
estuvieron también presentes en dichas oficinas judiciales, nos permite tener una mirada, una escucha, un contacto directo, si se puede decir de esa manera, a lo que cada una de ellas está viviendo. Y también me animo a decir y a tomar como impresión, sin perjuicio de que compartan o no la resolución que nosotros damos. Lo que sí uno nota que en cierto modo se sienten como que nosotros resolvemos sobre lo que escuchamos y sobre lo que cada una de las partes planteó en esa audiencia. Entonces, en tiempo real nosotros estamos escuchando los argumentos y también se visibiliza con mucha nitidez la intervención que le cabe a cada uno, lo que cada uno aporta para defender su postura o no. Y yo creo que tanto imputado como víctima aprecian eso, aprecian lo que se habla, lo que se dice y lo que se resuelve en base a lo que acabábamos de escuchar. Entonces, esto a mí me permite tener la tranquilidad de que está totalmente transparentado lo que las partes vinieron a proponer y lo que nosotros, con los que las partes nos vinieron a proponer, hicimos en el mismo momento hicimos nuestra resolución, independientemente que pueda ser o no compartida por alguno de ellos. Entonces, yo rescato esta situación que nos obliga a estar muy finos en la escucha y en tratar de poner o hacer salir o exponer el conflicto que las partes nos están trayendo para, en base a eso, resolver sin salirnos de ese encuadre, digamos, que es la pretensión de lo que las mismas vinieron la controversia que trajeron y vinieron a buscar una solución. Así que, bueno, no son, como digo, las únicas, sino que me parecen las más importantes destacar en este primer año de implementación de esta nueva normativa. Como anécdota de audiencias que hemos realizado, se me presentan algunos interrogantes en muchas audiencias donde el Ministerio Público Fiscal solicita la implementación de una medida de coerción, específicamente de la prisión preventiva, donde en muchas de estas audiencias el juez de garantía le solicita que diga por cuánto plazo solicita esta medida. Esto muchas veces sin la intervención de la contraparte, es decir, sin la defensa, o muchas veces habiendo ya intervenido la defensa sin que la defensa lo pida o cuestione el hecho de que no tenga un plazo estipulado para el cumplimiento de esta medida de coerción de prisión preventiva. Entonces la pregunta que decía me surge es, sin que las partes hayan
planteada esta situación, ¿puede el juez de garantía fijar un plazo? ¿Puede o debe imponer un plazo sin que las partes hayan hecho algún tipo de apreciación en este sentido? El artículo 242 de nuestra ley, advierto por ahí en la parte final, 242 infine, que hace alguna referencia a la actuación de oficio del juez de garantía, que puede revisar la prisión preventiva esta que viene sufriendo el imputado. Digo esto porque hay algunos códigos procesales penales, como específicamente el de Neuquén, donde al tomar la resolución de la medida de coerción de prisión preventiva, establece que se debe fijar no solo un tiempo para la prisión preventiva, sino que va más allá también del plazo de la investigación. Nuestro código no exige ni prohíbe nada de esto. Entonces la pregunta vuelve a ser, en base al memorándum número 1 que se publicó en el acuerdo número 5, si para pedir la prórroga el fiscal, o sea, al pedirle que pida por un determinado plazo, no se le está imponiendo una limitación, es una pregunta, ¿no? No se le está poniendo una limitación al fiscal, porque luego cuando él deba pedir la prórroga de la prisión preventiva, lógicamente debe argumentar o tiene que argumentar motivos nuevos. Entonces, la pregunta que dejo es esa. Al pedirle que pida un plazo de fijación de la prisión preventiva, ¿no se le está poniendo un límite para que tener el imputado detenido durante este periodo? Sin perjuicio que hay otros plazos, está el plazo previsto para la investigación preparatoria, como también el plazo de duración total del proceso. Bueno, yo creo que eso así también, si se agoté mi tiempo, no quiero ir más allá tampoco, y sé que también mis colegas tienen cosas para aportar, así que creo que los próximos, cuando se festejemos los 10 años de implementación del código, tendremos nuevas virtudes para destacar y seguramente algunas preguntas ya resueltas. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor Espert. Y evidentemente, cuando tengamos 10 años vamos a estar en la primaria y vamos a festejar seguramente. Bueno, siguiendo con su lado derecho, doctores, vamos a tratar de escuchar al amigo, al doctor, también juez de revisión, el doctor Carlos Antonio Martínez, sobre su experiencia y, bueno, qué óptica tiene o qué visión tiene sobre nuestro código. Ya tenemos 589 personas que lo están escuchando, doctor Martínez. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Panzeri, al resto de los ministros presentes, al doctor Chaguín, a los colegas panelistas y al resto del público. Muy buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Martínez, soy juez de revisión y nosotros estamos ubicados en la ciudad de Mercedes, pero nosotros tenemos la misión de resolver las impugnaciones de la segunda, tercera y cuarta circunscripción y por este motivo comenzamos en la primera etapa de implementación junto con las ciudades de Paso de los Libres y Montecaseros. La verdad que los
los operadores de la oficina judicial, y ya el doctor Aldaz ayer hablaron de que esto nuevo les generó incertidumbre, miedo, cómo nos íbamos a desempeñar, y pareciera ser que este fue un sentimiento común para todos. Todos salimos de nuestra zona de confort, de la escritura, para, desde el punto de vista de los jueces, enfrentarnos a esta oralidad. Oralidad que, para ser honesto, no fue parte de mi formación académica, y más allá del acompañamiento, de los conversatorios y de los cursos que hicimos a través del Superior Tribunal de Justicia, yo sentía que aún me faltaba algo. Y ese algo, ese respaldo, lo encontré en un taller de oratoria que nada tiene que ver con lo jurídico, pero que me dio herramientas para poder llevar adelante de una manera más serena esta nueva función que nos trajo este Código Procesal Penal. Porque lo cierto es que no venimos sabiendo cómo dirigir una audiencia, cómo escuchar, como ya lo dijo el doctor Esper, y cómo resolver en forma inmediata y oralmente las peticiones de las partes. Pero una vez que comenzamos con esto, la satisfacción ha sido para nosotros inmediata, el cambio lo hemos notado de forma inmediata, así como estamos acá, así nosotros venimos a las audiencias. No traemos más que una bidón y un papel. Y también entendimos y nos dimos cuenta una vez que comenzó esta implementación que esta era una oportunidad única para analizar, interpretar y aplicar nuestro código, que más allá de los aciertos, las ventajas que ya se mencionaron, también las falencias se mencionaron ayer, y a los obstáculos también se refirieron las representantes de la oficina judicial, pero lo cierto es que nosotros acá estamos para brindar soluciones. En lo que hace ya a nuestra experiencia funcional como jueces de revisión, tengo que decir que esta es una materia pendiente todavía en este muy breve tiempo que se lleva aplicando el código. Y esto lo digo porque nuestro Código Procesal Penal es muy acotado en lo que refiere a la impugnación de resoluciones. Limita no solo las resoluciones que pueden impugnarse y que enumera taxativamente en el artículo 416, sino que también brinda una única posibilidad, oportunidad, llamémosle, para realizar esta impugnación. Y tiene que ser en forma oral, expresando los motivos y en la misma audiencia en la que se tomó la decisión. Entonces, lo venimos viendo, impugnar una decisión de un juez de garantía no es una tarea sencilla, no es una tarea que pueda tomarse a la ligera. Este tiempo me dio la razón en eso que yo sentí que me faltaba, y ya saber derecho no alcanza para manejarse en este nuevo esquema procesal. Hace falta que aprendamos de nuevo a litigar en esta oralidad, y yo creo que la oratoria es una herramienta necesaria de la litigación. Para poder impugnar una decisión es necesario que las partes elaboren una teoría del caso, que sepan qué es lo que van a pedir, en qué momento lo van a pedir, por qué y para qué lo van a pedir, para qué lo necesitan. También requiere analizar cuál va a ser la posible respuesta de su contrario y, por supuesto, adelantarse a la posible decisión del juez, porque esto exige que ya vaya preparado para formular
su eventual impugnación, precisamente porque el código lo obliga a hacerlo en la misma audiencia. Como anécdotas, traje solamente 2, porque no me quiero extender mucho más, pero en una audiencia en particular, un defensor había pedido la sustitución de una medida de coerción, el juez le rechazó su pedido y el defensor expresó que él iba a hacer uso de su derecho de apelar la decisión, pero no expresó ningún agravio. El juez de garantía derivó el legajo a la oficina judicial y en esas condiciones nos llegó a nosotros la impugnación. Para nosotros esa impugnación estaba incompleta, por supuesto, porque no había expresión de agravios y entonces al comenzar nuestra audiencia abrimos en un primer momento el debate sobre la admisibilidad del recurso y le preguntamos al defensor, le hicimos notar esta falencia y le preguntamos por qué teníamos que entrar a analizar el fondo si él no había cumplido con el presupuesto que exige la impugnación. El defensor expresó que al momento en que él iba a motivar su recurso, el juez se levantó en forma intempestiva y se fue de la audiencia sin darle chance de que él pueda exponer sus críticas. La verdad que nos sorprendió porque, por supuesto, nosotros ya habíamos visto la audiencia donde se tomó la decisión y con este relato que brindó el abogado, volvimos a pasar un cuarto intermedio para mirar ese momento. Lo cierto es que el abogado nos estaba mintiendo, el juez no se había levantado como él dijo, el abogado se limitó a decir que quería apelar y no dijo más nada. Más allá que le hicimos, que rechazamos por improcedente la impugnación, por no haberse argumentado en forma tempestiva, y la ofuscación del abogado cuando le dijimos que nos había mentido, lo cierto es que terminó admitiendo que su impugnación era defectuosa. Otra audiencia que fue muy corta y que si bien no entramos a analizar el fondo del asunto, pero dejó bastante tela para cortar, se dio en una oportunidad donde en un legajo ya había un imputado que se encontraba con una medida de coerción impuesta, concretamente ya tenía una restricción de acercamiento para con la víctima. Resulta que la víctima era una adolescente que justo un fin de semana se escapa de su casa y entonces el Ministerio Público Fiscal solicita una audiencia unilateral, como le autoriza el Código, y pide que se convierta esa medida de restricción en prisión preventiva para evitar que la víctima tome contacto con el imputado y de esta manera obstaculice el proceso. Y lo pidió al efecto de encontrar a la víctima primero y poder entrevistarse con ella. El juez de garantía admitió la medida, ordenó la detención del imputado en esta audiencia, reitero, unilateral, y una vez detenido el imputado, la defensa presentó por escrito un recurso de aclaratoria que fue rechazado por el juez de garantía y en este recurso de aclaratoria la defensa requería que el juez aclare el término de duración de la prisión preventiva. Reitero que este recurso de aclaratoria fue rechazado y en definitiva eso es lo que termina impugnando la defensa. Como todo este proceso se había dado por escrito, era una cuestión novedosa y entonces el juez de garantía hizo una nueva audiencia para tratar la admisibilidad del recurso. Y oída la defensa terminó concediendo el recurso. Bueno, así nos llegó y lo primero que a nosotros nos preguntamos, el primer interrogante que se nos generó ya al ver esa audiencia es si
son impugnables las decisiones tomadas en una audiencia unilateral por la parte que no estuvo presente. Y ya pasando a la parte de la decisión, pero después voy a volver un poco para atrás, entendimos que no. Entendimos que el legislador, precisamente por la oportunidad que puso para impugnar la decisión, esto es, en forma oral y en la misma audiencia, limitó la interposición del recurso y que esta aclaratoria estaba prevista para el trámite de impugnación escrito que se refiere concretamente a la casación. Ahora, también es importante contar lo que las partes manifestaron en esa audiencia ante nosotros, y la defensa explicó que, en definitiva, pedía que se fije un plazo de detención del imputado de prisión preventiva de 30 días. Al correrle traslado al Ministerio Público, expresó que el representante de la Fiscalía representó que estaba de acuerdo con esos 30 días, y en el mismo sentido el representante del Ministerio Público tutelar. Y bueno, y ahí también se nos generó otra duda. ¿Qué teníamos nosotros para resolver si no había controversia entre las partes? Y también aquí dimos nuestra opinión, y el artículo 242 ya lo mencionó mi colega el doctor Esper, y entendemos que en lo que hace a medidas de coerción pueden revisarse en cualquier momento, y si las partes estaban de acuerdo en el término de duración de la medida, como por ejemplo en este caso, bien podían esperar el término y solicitárselo al juez de garantía y no generar un desgaste jurisdiccional. Lo otro que también dijimos es que tal vez esta fijación del plazo, en este caso concreto, porque el Ministerio Público lo había pedido para una cuestión específica, podía redundar en perjuicio del propio imputado si es que el motivo que había obligado a imponerla desaparecía. Ya por último, para terminar, quiero agregar algo que dijo el doctor Esper. El doctor refirió que esta inmediación a la que esta inmediación que nos impone este nuevo código le puso un rostro al conflicto, y es cierto, ya han participado víctimas y han participado imputados en las impugnaciones. Como nota de color, quiero agregar de que también le puso un rostro al Poder Judicial, porque las partes ven quiénes son los que resuelven su conflicto. Nada más, muchas gracias. Gracias, doctor Martínez. Bueno, doctor Eduardo Enrique de Neri, también juez de revisión, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo me llamo Enrique de Neri, soy juez de revisión, al igual que mis colegas que me precedieron. Simplemente quiero agradecer a todos los que se tomaron este viernes a la tarde para escuchar nuestras experiencias, muy especialmente a usted, doctor Panzeri, también al doctor Chaín, que nos están escuchando, y principalmente por el acompañamiento que hemos sentido desde Corrientes para con nosotros. Le agradezco también, doctor Panzeri, que me haya dejado el último lugar, porque el manejo del tiempo no es mi especialidad, así que desde ya pido perdón si por ahí me extiendo un poquito. Si hay algo que quiero transmitir como experiencia, es realmente que este sistema es fantástico. Cuando surgió finalmente la reforma que se aprobó y se implementó el código, por naturaleza yo, por las dudas, me opongo, esa es mi forma de pensar, digamos, y la sostuve hasta que
en mi fuero íntimo hasta que tuve la primera audiencia. Realmente salí orgulloso, salí muy sorprendido del resultado de la audiencia, de ver con quienes estoy hablando, de escuchar a quienes están pidiendo las cosas y también de escuchar en algunas oportunidades a la gente que tiene verdaderamente el conflicto y no solo a sus representantes. Yo creo que este sistema tiene, por supuesto, muchísimos desafíos que se le presentan a los actores, se nos presentan a los actores, y todos tenemos que asumir el rol que nos compete. Hablaban mis colegas y también ayer los jueces de garantía que nos ilustraron con sus experiencias, que hay que, como en el rol de jueces tenemos que trabajar las destrezas de escuchar, y no es fácil. Uno en el sistema anterior estaba acostumbrado, bueno, a venir, leer, por ahí surgía otra cosa o algo más urgente, nos dispersábamos y después teníamos que volver y releer de vuelta. En este sistema lo que se dijo ya se dijo y muy probablemente no se vuelva a decir, entonces tenemos que trabajar nuestra destreza de escuchar y retener los puntos importantes, ¿sí? Y desentrañar de esa escucha cuáles son las pretensiones de las partes que muchas veces no vienen claras. Hacía referencia el doctor Martínez para impugnar hay que saber qué quiere el impugnante. Y sí, porque nos ha tocado experiencias en donde en definitiva nosotros no sabíamos qué es lo que estaba pretendiendo la persona que pidió la audiencia y la persona que incoó el recurso. Este sistema procesal decía que requiere muchas aptitudes, muchas destrezas de las partes, también de los jueces, y hay que prepararse, pero hoy escuchándolo al doctor Chaín me sentí un poco identificado con la cita que efectuó, porque entiendo que prepararse no es sinónimo de capacitarse, porque uno puede tener todo el conocimiento, la capacitación que tiene y llegar a la hora de los bifes. La preparación se hace con la experiencia, la preparación se hace estando, es como aprender a manejar, uno aprende manejando, no hay otra manera. Y muchas veces este cambio de roles que implica para todos un cambio tan grande que ni siquiera tenemos dimensión, o por lo menos a mí me pasó, yo no tenía dimensión de la trascendencia del cambio de rol hasta que me tocó estar sentado. Sobre todo que en mi vida laboral he transitado por diferentes, diría todas las oficinas del fuero penal, porque trabajé en una defensoría oficial, en un juzgado de instrucción, en una fiscalía, sigo trabajando en Cámara de Apelaciones y hoy como juez de revisión. Este cambio de rol, que en algunos casos está muy claro, está muy marcado, en otros casos no es tan claro. Yo veo, por ejemplo, hoy en la actuación del día a día de la policía, desde mi óptica, desde mi experiencia, desde mi impresión, no está bien definido cuál es el rol de la policía y bueno, sería fundamental otorgarle un rol y apoyarse también en ellos que hoy están como expectantes de a ver qué pasa con el cambio. También este nuevo cambio genera resistencia, por supuesto resistencia en algunos de los actores ya por tener que salir de su zona de confort y genera vicios que
bueno, hay que trabajar para poder superarlos. Uno de los vicios que entiendo se nos presentó en muchísimas oportunidades es la falta de diálogo entre los actores. Parece que está prohibido, que es tabú el acercarse por parte del Ministerio Público a la defensa o viceversa y conversar y dialogar y ver cómo sacan adelante el caso. El claro ejemplo lo contó recién el doctor Martínez cuando vinieron a una impugnación pidiendo lo mismo. Claramente estas partes no habían dialogado entre sí antes, aún a pesar de haber estado en una audiencia que se fijó exclusivamente para tratar la admisibilidad de la impugnación. Ni siquiera ahí hubo como un diálogo adelante del juez de garantía de las partes. Las audiencias, yo también me acordé muchas veces de esta expresión suya, doctor, que la estrellita, la princesa del sistema son las audiencias, y sí, efectivamente, son las audiencias. Por todo lo que ya dijeron mis colegas hoy y mis otros colegas ayer, con la audiencia uno le pone un rostro a todos, uno tiene que escuchar. Desde nuestro rol, desde mi rol, tengo que escuchar, tomar la información importante, tratar de que sea la mejor información y después de deliberar con mis colegas, dar una decisión. Se habló ayer también de la República y de la crisis que en algunas opiniones este sistema representa para la República. La verdad que yo exalto el sistema porque la República implica la publicidad de los actos de gobierno, la publicidad en las audiencias. La publicidad está garantizada. Cualquiera que quiere venir a estar presente puede venir y estar. No hay impedimentos, salvo situaciones excepcionales que se regulan en el código. Me sorprende hasta ahora, sobre todo por la idiosincrasia del pueblo de acá de Mercedes, de nuestra ciudad. Me sorprende mucho que el periodismo no venga a participar de nuestras audiencias, porque tengo la experiencia, sobre todo al estar en la Fiscalía, que acá no sé por qué la gente le gusta tanto saber de las noticias judiciales. En Goya creo que nadie nunca lo escuché hablar de un tema judicial que no perteneciera a la justicia. Acá todo el mundo busca informarse de los hechos judiciales. Y por eso me llama la atención, me sorprende que que el periodismo no participe activamente de las audiencias de la etapa preliminar, digamos, sí participa de las audiencias de juicio. Y como anécdotas o como experiencia me gustaría tocar un tema que creo que es el que nos ha convocado de forma más reiterada a nuestro trabajo, que es el de la prisión preventiva y la vulnerabilidad de la víctima. Lo voy a tratar de comentar al tema en el marco de un legajo en donde se generó una investigación por un hecho trascendente en la localidad del interior, por los delitos de amenazas, hurto, incendio con riesgo de vida. Eran 3 hechos que se sucedieron sin solución de continuidad en el marco de 4 días. En ese contexto hubo un pedido de prórroga de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público Fiscal, que fue concedido por el juez de garantías y fue impugnado por la defensa. Y la verdad que fue una audiencia muy enriquecedora. Las partes, se notó el compromiso que tenían con el caso. Había querella también y estuvo presente la víctima, así que tuvo todos los condimentos. Y de esta audiencia, bueno, una de las quejas de la defensa era que la prórroga de la prisión preventiva se sustentó únicamente en el estado de vulnerabilidad de la víctima. Al alegar las demás partes, nosotros tomamos nuestra decisión
pero se me generaron varias interrogantes con este caso. El primero de ellos es cómo compatibilizar la finalidad de la prisión preventiva, los presupuestos de la prisión preventiva con el estado de vulnerabilidad de la víctima. Porque entiendo yo que si la víctima está en un estado de vulnerabilidad, por sí mismo esto no es una habilitación para dictar una prisión preventiva. Dicho de otra manera, si no hay un riesgo procesal, aun cuando la víctima sea vulnerable, la prisión preventiva no es la salida. Y acá, bueno, me puse también a leer, a estudiar un poquito los derechos de la víctima, artículos 99, artículo 100, inclusive la presunción del peligro. Y se me planteó el escenario hipotético de qué pasa en una situación, en un caso, qué pasaría en un caso en donde una víctima vulnerable tenga que ya haya prestado declaración como anticipo jurisdiccional de prueba, conforme se prevé por los artículos 161 y 192. Bueno, uno de los argumentos fuertes para los magistrados de garantía para mantener o dictar o mantener una prisión preventiva en este tipo de casos es la necesidad, como contó el doctor Martínez, la necesidad de que la víctima declare en juicio, pero en este caso en donde ya hay un adelanto jurisdiccional de prueba que la víctima no va a ser citada al juicio, ¿qué pasaría con la prisión preventiva? Sobre todo teniendo en cuenta también que el artículo 100, en uno de sus inciso M si mal no recuerdo, fija que la víctima tiene derecho a peticionar que se dicten las medidas cautelares necesarias, ¿sí?, para conculcar los peligros que pudieran surgir hacia su bien o sus personas. Así que quiero dejar este interrogante como fin de mi exposición, y fin de mi intervención. La verdad que yo todavía no lo tengo resuelto. Así que muchas gracias a todos por prestarme su tiempo, por escucharme y, bueno, muy agradecido, doctor Panzeri. Gracias a vos, doctor. Generar dudas, justamente alguien dijo que es la conducta que debe llevar adelante un docente. Generar dudas y tener interrogantes permanentes es un buen indicio en una república, porque si está todo revelado por parte del que gobierna, por parte del que dirige, quizás estemos cometiendo algunos errores. Yo como final, si ustedes me permiten, y quizás si me ven, tengo anotado algunos temas muy rápidamente, en 2 minutos me gustaría refrescar y recordar los puntos más salientes de todas las conversaciones de ayer y de hoy. Doctor Vimos Panzeri, que doctor, Sí. Disculpa la interrupción. Estás recibiendo asesoramiento pedagógico altamente especializado y te estás destacando. Así que, bueno eso, ya como contraparte, el doctor está siendo asesorado. Continúe, doctor. Bien igual. Usted es muy generoso, por eso, usted es muy generoso. Gracias. Y nuestras esposas son docentes y, bueno, algo también nos han asesorado sobre estos temas. Le decía de que como síntesis las ideas y las propuestas y los miedos y las virtudes que han visto y han sentido y con mucha vivencia en lo personal las personas que hablaron ayer y hoy. Podemos resaltar lo siguiente a modo de síntesis. Hicieron hincapié
en las dos grandes nuevas organizaciones, como ser la participación de la víctima y de las oficinas judiciales. En todo momento se resaltó los principios de celeridad, inmediación correcta, oralidad, publicidad, e inclusive nos quejamos, algunos, creo que fue reciente, que no participen más activamente el público y los medios. Quizás también tengamos que hacer algún curso de capacitación sobre este tema. Otro tema es la paridad entre las partes como principio y eje central de la nueva implementación. La concertación y la transparencia, que tiene mucho que ver con la publicidad de los actos, lo habló el doctor Demiri. Alegar y agregar la evidencia que sustenta su palabra. Ya el doctor Aldaz, ayer en su primera intervención hizo un ejemplo y mostró un ejemplo sobre este tema. Muchos han utilizado la palabra que tiene que utilizar el lenguaje claro y explicativo para que todos, incluyendo la víctima y principalmente el imputado, alcancen a comprender las decisiones del juez y las posiciones del fiscal y de la defensa. Han hecho un tema importante y han resaltado un tema muy importante, que los jueces deben escuchar. Bueno, en esto tenemos una larga tradición de no escuchar, y principalmente en este país. Los actores de ayer y de hoy, los expositores han mencionado temas como la preclusión, tener una actitud permanente de negociar, de diálogo, de conversación con la contraria, la utilización de los medios alternativos como el eje central para evitar el juicio como única solución al problema o al conflicto. Hemos tocado también que es importante el principio, la utilización del principio de la buena fe, y varios hablaron y pusieron ejemplos de lealtad procesal entre las partes. También se mencionó que las partes deben venir preparadas. Es un consejo o una directiva que tenemos que dar nosotros desde el Poder Judicial a el Ministerio Público Fiscal de la Defensa, Fiscal y de la Defensa, y a los colegios profesionales. Me pregunto. El deber de colaborar se mencionó en varias oportunidades. Una trama bastante cercana. Doctor, se está entrecortando. Doctor Manseri. Actitud positiva y conducta a vencer los obstáculos como algo central para el recurso humano, principalmente los integrantes de la oficina judicial, y la posibilidad de realizar gestiones en conjunto con los fiscales, con los defensores y los jueces. El alto grado de predisposición para lograr la audiencia. Varios hablaron de que estaban presentes minutos antes, y son muy excepcionales las audiencias suspendidas o con algunos minutos de atraso. Hablaron también todos sobre la importancia que tiene la audiencia como única herramienta eficaz para lograr la decisión del juez, con la firme intención de dar por finalizado el conflicto. Estos son algunos de los temas que yo he anotado rápidamente, quizás se me haya escapado algunos. Y por último, quiero en este momento de la conmemoración de la implementación de este nuevo código, agradecer a las direcciones de informática
que también tuvieron que aprender junto con nosotros, a la de arquitectura que, bueno, tuvimos que rediseñar todos nuestros edificios y ser muy ingeniosos dónde ponemos la oficina, las salas de audiencia, cómo evitamos el ruido externo y muchas cosas más. Por supuesto, a la Dirección de Administración Contable, que, bueno, siempre es bueno tener un cheque a mano, al aporte inestimable realizado por la Dirección de Archivos, que, bueno, le estamos enviando en camionadas con el reglamento conclusivo los expedientes a esta dirección y con mucha capacidad intelectual y predisposición recibe la tonelada de papeles. Por supuesto, a la Dirección de Capacitación que ha coordinado todos estos eventos virtuales y presenciales también. Evidentemente, la Secretaría de Administración del Superior Tribunal, con la cabeza del doctor Casaro, es un eje central y columna vertebral para el éxito de nuestro un especial agradecimiento a la Comisión de Seguimiento, al doctor González, al doctor Chaín, diputados y senadores, al doctor Ortega, en representación del Sotelo, del Ministerio Público, y por supuesto a mi colega el doctor Chaín. Y evidentemente al mini equipo, porque muchos pensarán que tenemos 10 o 15 personas trabajando en esto, y evidentemente somos muy pocos los que me arriman algunas ideas para ver si podemos discutirlas. Y a veces lo interesante es que hemos discutido muy fuerte, muy acalabradamente, y esto nos da la idea de que estamos todos comprometidos. Gracias, doctora Belén Germán, Andrea González Cabaña y Juliana Ojeda principalmente. Y por último, debo agradecer la colaboración, la predisposición y el entendimiento de lo que nosotros llevamos, conjuntamente con el doctor Chaín, a los doctores Fernando Nis, Guillermo Seman y por supuesto el señor presidente Luis Eduardo Rey Vázquez, que siempre nos acompañan en en esta gran patriada que la realizamos conjuntamente con todos los abogados de la matrícula de la provincia de Corrientes, con todos los señores fiscales, asesores y defensores y jueces civiles y penales. Gracias a todos los que de alguna manera han colaborado y están trabajando con mucha dedicación, responsabilidad, solidaridad y dedicación en la implementación de este nuevo código. Y los invito, por último, a que estemos atentos porque el 1, el 2 o el 3 de noviembre, a más tardar, haríamos algo así para cumplir el primer año de implementación del nuevo código en las ciudades de Mercedes y Cruzú, y entonces también creo que ellos tienen que apagar la velita. Gracias mil y hasta pronto y en cualquier momento nos encontramos. Me desconecto, doctora Alina. Gracias. Muchas gracias, doctor. Acá tendríamos que escuchar los aplausos porque la verdad que merecidísimo para todos, para todos. Gracias, doctor. Gracias a todos. Solo un saludo. Gracias. Gracias a ustedes.